Juan, capítulo 3, verso 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 6. El Espíritu nos ministra de tal manera que nosotros empezamos a ser personas sensibles para Dios. Usted tiene ahora intenciones de comprarse una Biblia, intenciones de participar en una iglesia, tiene deseos, intenciones de oír la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, ¿sí? Y el lugar donde vino a morar es, yo les decía hace un par de sermones, es en el Espíritu que Dios ha puesto en el hombre, el soplo de Él. Génesis capítulo 2, verso 7. Amén. Ahora, entendiendo que es el Espíritu Santo quien engendra este espíritu nuevo en el hombre, que lo pone, porque aquí lo dice, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Es tan lindo porque también empezamos a entender hace rato ya que el espíritu humano, que ha sido puesto por Dios, ahora adora a Dios. Dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Romanos nos dice que nosotros debemos servir a Dios en nuestro espíritu. Romanos 1, verso 9, búsquelo. Leímos Juan 3:6, leímos Juan 4:24 y ahora Romanos 1:9. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, dice el apóstol Pablo, a quien sirvo en mi espíritu. Por lo tanto, dicho esto, que el espíritu que mora en usted ha nacido de Dios, dicho que quienes le adoramos lo debemos hacer en el espíritu que Dios ha puesto, y dicho también que si vamos a servir a Dios, debemos hacerlo en el espíritu, entendiendo esto, debemos nosotros entonces vernos sumamente agradecidos por lo que el apóstol Pablo escribe con tanta delicadeza, por usar este pronombre mi, escuche bien, mi antes de espíritu. Mi, él dice, en mi espíritu yo sirvo. Pablo señala claramente que es en este espíritu que él ha puesto en el cual nosotros servimos al Señor. Amén. Por lo tanto, servir a Dios, ponga atención, no es simplemente un asunto en el Espíritu Santo, sino que también es un asunto en nuestro espíritu. Y es ahí, amén, donde vamos a hincar el diente esta noche. En la necesidad que usted tiene y que todo creyente tiene de cultivar la vida del espíritu. Amén. Cuando digo del espíritu, estoy diciendo del espíritu que Dios puso en usted. Esa vida debe ser cultivada a través de la palabra, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de congregarte. Así se cultiva, así se ejercita. Amén. Y todo lo que usted recibe y a través de todo lo que usted ha ministrado en esta vida, viene de parte de Dios, es decir, viene de parte del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ministra, amén, es el Espíritu del hombre quien captura todo lo de Dios. Y esto que él recibe, ¿cierto?, alcanza al alma y todo lo que el alma significa. Las emociones, la voluntad, el intelecto. Y el cuerpo, yo le decía a los varones, y el cuerpo es esclavo de lo que la voluntad vaya a hacer. Por lo tanto, en la medida que el alma sea alcanzada por el espíritu constantemente, el cuerpo va a someterse a lo que el alma vaya pidiendo. Por eso estamos acá, porque nuestra alma tiene sed del Dios vivo, dice el salmista.
Así como el siervo busca, clama y brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y esa alma de qué tiene sed? Del Dios vivo. ¿Y quién le trae esta presencia del Dios vivo? El Espíritu. Y el Espíritu nuestro, ¿y de dónde lo sacó? Del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, servir a Dios no es simplemente un asunto del Espíritu Santo, sino que también es un asunto en nuestro espíritu. Por eso no nos podemos desentender de la lectura, no nos podemos desentender del estudio de la palabra, no nos podemos desentender de la oración, del ayuno, del congregarnos, del ejercicio de congregarnos. Y cuando digo del ejercicio me refiero a que usted somete la carne, son las 7 de la tarde, usted sabe que en media hora más comienza la reunión, quizás vienes del trabajo, te tomas un café rápido, te abrigas y el cuerpo no se quiere someter porque hace frío, está corriendo viento, tengo que caminar o tengo que conseguir un Uber o un vehículo, y cómo lo hago, y el cuerpo se resiste. Bueno, te las arreglas y llegas, lo que hiciste fue someter el cuerpo, someterlo a la voluntad, al deseo de querer estar acá. Es el ejercicio. Amén. Tú te ejercitas en esto. No es una cosa de que pucha, siempre, amén, tengo ganas de venir y estoy loco por venir. Yo espero que siempre sea así. A mí me toca esa parte, soy el pastor, más o menos, nomás que le diga, no tengo muchas ganas de ir, hermano. Pero todos, en cierto grado, vivimos esa resistencia del cuerpo. Todo el mundo. Entonces, cuando usted viene, usted somete al cuerpo. Amén. Debemos ejercitarnos en esto. Ejercitar, escucha bien, la vida en nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita una atmósfera para respirar, para vivir. Usted está en este lugar y vivimos en una atmósfera. Usted se sumerge, empieza a bajar 1 metro, 2 metros, ¿verdad? Aquí por aquí Ricardo es buzo y baja a otra atmósfera. Necesita un regulador, oxígeno, y cuando empieza a salir necesita hacer descompresiones porque viene de una atmósfera y llega a esta atmósfera. Y el que sale de este espacio, ¿verdad? Y empieza a atravesar los cielos, entra a otra atmósfera donde la gravedad deja de ser y entramos en otra frecuencia, otra atmósfera. Bueno, el espíritu que habita en ti necesita otra atmósfera. Amén. Y esa atmósfera se la provee el Espíritu Santo. Por eso si tú estás medio bueno para pasar rabia, andáis cascarrabia, ¿cierto? Te decís, me estaré poniendo vieja, viejo, peleo por todo, hasta con mi sombra peleo, dice usted. O quizás por ahí un jovencito dice, oye, que soy cascarrabia, me parezco a mi mamá, y eso es lo peor que uno puede decir, amén. Porque uno se descubre. ¿Le pasó a usted, cierto? Un día usted se descubrió y dijo, sí, igual a mi mamá. Y los jóvenes lo que más evitan es eso. Y mueren piola, dijeran así. Pero saben que hay cosas que son iguales. Bueno, Dios desea, por favor, escuche bien, que usted deje de luchar consigo mismo y se someta a la vida del Espíritu, porque el Espíritu nos provee una atmósfera donde nosotros podemos respirar y vivir para Él. Si nosotros solo tuviéramos, por ejemplo, ondas radioeléctricas en el aire, usted sabe que usted que anda en ondas radioeléctricas, ¿cierto? Por eso algunas personas reclaman cuando una antena está cerca de ellos, porque la radiación, y no sé si es mito urbano, pero... Y alegan, y otros dicen, no, pucha, desde que se puso la antena, mi señal de celular mejoró, otro empeoró, en fin. Hay ondas radioeléctricas que andan en los aires, amén, y si nosotros no tuviéramos un receptor de esas ondas, no serviría de nada. Si ellas anduvieran en el aire y nosotros no tenemos cómo recepcionarlas, no serviría de nada. ¿Cómo nosotros entonces podríamos, cierto, recepcionar estas ondas? Si nosotros miramos este ejemplo que es muy básico, pero yo necesito que usted lo comprenda, necesitamos nosotros un receptor para poder captar estas ondas. Dios tiene
una forma de ministrar al hombre, al Hijo de Dios, y es a través del Espíritu. Y es como si fueran estas ondas que vienen. Pero si en nosotros no habitara el Espíritu que Él ha puesto, si nosotros no tuviéramos el receptor adecuado para poder captar esto, nosotros no entenderíamos nada. Nada, hermano, nada. No entenderíamos qué es la adoración, qué es la alabanza, por qué venimos, cuál es el sacrificio, por qué proclamamos la palabra, por qué la palabra tiene poder. No entenderíamos, pero como tenemos el receptor adecuado, nosotros entendemos. Por eso cuando usted habla con alguien, papá, mamá, amigos, le dicen, pero ¿cómo vayas a estar metido ahí arriba? ¿No te das cuenta que está lloviendo? Quédate en tu casa. Usted le puede decir, es que tu receptor está malo. Tú no sabes lo que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de una frecuencia divina y tú me recibes con un receptor carnal. Entonces, gracias a que Dios ha puesto su espíritu, nosotros podemos recepcionar lo que Dios nos quiere ministrar. El hombre, entonces, puede ser semejante a un radio. El Espíritu, amén, Santo, son esas señales celestiales que Dios envía. Y el Espíritu nuevo, ¿cierto?, que Dios ha puesto en nosotros, es el receptor de lo que Dios está hablando. Este receptor es este Espíritu nuevo que ha venido a habitar con nosotros para hacernos la vida, escuche bien, fácil y liviana delante de Dios. La Biblia dice que la carga de Dios es liviana y es ligera, ¿sí? Que servir a Dios no es un peso, no es una carga, hoy otra vez al culto. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la carga de Dios es ligera y es liviana. Por eso usted dice, oh, qué rico, vamos al culto. Y usted quiere. Y el otro mira, pero ¿cómo quiere ir a la reunión? Porque para él es pesado. Porque no conoce esto. Entonces nosotros empezamos como a entrar en una dimensión un poco extraña. De hecho, la Biblia dice que el reino, amén, del Señor, escuche bien, no es de este mundo. Amén, no es de este mundo. Es decir, pastor, yo tengo entonces sensaciones e inclinaciones divinas que no son de este mundo. Correcto, no son de este mundo. ¿Por qué matan a Cristo? Porque Él no era de este mundo. Porque Él trajo un mensaje celestial. Él trajo un reino. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy este reino, les dice a los discípulos, hoy está aquí en medio de vosotros. Y ellos miraban sorprendidos buscando el reino, los tronos, las columnas. Y no lograban verlo porque ellos eran este reino, la iglesia. Solo en la iglesia, escucha bien, existe la teocracia. El ser humano vive en un estado de elevar a un punto, a lo más alto, ¿cierto?, el concepto de democracia, que es el gobierno del pueblo. Pero la teocracia es el gobierno de Dios. Y las iglesias se gobiernan a través de la teocracia. Y Dios gobierna a través de la Escritura. Entonces es muy lindo esto, dijera un chiquitito por ahí, es muy encachado esto, dice. Porque nosotros nos sometemos espiritualmente. Ninguno de nosotros tiene un chip aquí, ¿cierto? Y está obligado. No, nosotros comprendemos esto desde el punto de vista espiritual. Y entendemos que Dios dejó una iglesia en la cual Él puso su espíritu para que nosotros podamos vivir y convivir según lo que Dios ha designado. Entonces, Dios ha cumplido, ¿verdad?, con todo lo que Él ha dicho. Él puso su espíritu, dice la palabra, Espíritu Santo en nosotros, el cual, dice la Escritura, nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Y nosotros vivimos con este espíritu nuevo en nosotros, que ha recepcionado al Espíritu de Dios, y vivimos ahora disfrutando esta vida que nunca nosotros pensamos tener, pero sin embargo, que la queremos conocer. Que la Escritura habla de que es un misterio escondido por los siglos, pero que se nos ha revelado. Pero es un misterio. Y nosotros en este misterio empezamos a descubrir y a entender cosas. Es un misterio, escuche bien, es un misterio para las personas, por ejemplo, que nosotros tengamos una reunión y que nosotros ofrendemos. ¿Y por qué ofrendan?
Es un misterio. Es un misterio que si tenemos, por ejemplo, ya un grupo, un conjunto de alabanza y un hermano que es más joven está a cargo y los otros son mayores y se someten. Es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un jovencito va a estar a cargo. Es un misterio que 12 o 13 profesores le enseñen la Biblia, enseñen valores a los niños y los niños salgan de este lugar respetando y que lleven esto que tienen en sus corazones, los lleven al colegio y más encima en el colegio hablen del Señor y los profesores mundanos dicen, uy, qué lindo. Es un misterio para ellos. Y ellos ojalá tuvieran puros niños cristianos. Es un misterio. Cuando Dios llega al hombre, llega con este misterio, con este reino, y es un misterio porque no es de este mundo. Porque en el cielo reina la justicia. Aquí no reina la justicia, hermano. A veces usted dice, pues, que Dios haga justicia. Probablemente no va a ser justicia como usted lo entiende. Porque en el cielo sí reina la justicia. Es probable que nos vayamos con el Señor en un estado y en situaciones donde algunos cabos no queden cerrados, queden abiertos en nuestras vidas y nos van a aparecer estados de injusticia. Es muy probable. Es muy probable. Dios no prometió hacernos justicia en todo. Lo que Él prometió es poner su vida en nosotros y enamorarnos. Por eso la Biblia dice que el todo del hombre es conocerlo a Él. Tú lo conoces a Él y Él te llena. Y en esa llenura tú comienzas a vivir la vida. Y a veces hay injusticias, a veces hay días grises, a veces hay días mejores que otros, pero finalmente nunca te sueltas de su mano. Esta cooperación con Dios. Preparar este órgano nuevo que tenemos, este espíritu, el cultivarlo, el preocuparnos de que el espíritu respire en una atmósfera correcta. Si usted está aquí adorando y los chicos ministran la alabanza y adoramos al Señor, usted llega a su casa y sigue adorando y mañana sigue adorando. No te permitas música mundana en tu hogar. No te permitas porque el espíritu se empieza a ahogar. Mañana les voy a predicar sobre algo que vi con los varones, sobre cómo el espíritu queda encerrado, no tiene expresión. Él necesita expresarse. El espíritu. Y usted tiene que darle la atmósfera adecuada. Por eso hay personas que reconocen que la iglesia de niños le hace bien a sus hijos, porque es la atmósfera adecuada. Y participan de una presentación de niños porque les hace bien, porque es la atmósfera adecuada. A nosotros nos hace bien adorar, nos hace bien congregarnos, porque el espíritu se siente bien. Empieza a respirar, empieza a sentirse fuerte y nos vamos de este lugar fortalecidos, hermano. Salimos de acá y está lloviendo, el viento para allá, para acá, pero estamos fortalecidos en el Señor. Es la atmósfera adecuada, es ahí donde tú tienes que poner tus ojos. Tienes que preguntarte de qué estoy alimentando este espíritu. Amén. Yo le decía que el Espíritu Santo ha sido dejado para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. ¿Y en dónde es que nos guía? ¿En qué lugar? En el Espíritu. Amén. Por eso cuando hablamos de la vida del Espíritu, no estamos hablando de la vida del Espíritu Santo, estamos hablando de la vida del Espíritu que Dios dejó en ti. Y esa vida de ese Espíritu es sometida a través de la obra del Espíritu Santo. Pero siempre es la vida del Espíritu que Dios dejó en nosotros. Si ese Espíritu no está en la atmósfera correcta, va a adormecerse. Sí. Va a morir en su expresión, porque Él necesita expresarse. Por eso las atmósferas o los ambientes son tan importantes. Que usted venga a este lugar a adorar. ¿Por qué? Porque creamos un ambiente, una atmósfera de adoración, de alabanza. Cantamos la palabra provoca fe y viene alguien desamparado, con un alma quebrada y empieza a oír la palabra y la palabra la empieza a ministrar. Las atmósferas, los ambientes son sumamente importantes. Es como una casa, hermano. Una casa no es un hogar. Usted puede tener una casa muy linda, pero adentro puede estar la embarrada, hermano. El hogar es lo que hay adentro, la atmósfera que logras tú en tu hogar, en tu casa, la armonía por la cual tú tienes que pelear y combatir. Por eso es bueno, me gusta David cuando dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Con eso dice, yo me alegré, oye, les tenía cualquier buena eso.
Pero los que no se alegraban con ir a la casa del Señor, Él tácitamente está diciendo, yo no me alegré con los que decían, yo a la casa del Señor no quiero ir. Yo con eso no me alegré, yo me alegré con los que querían ir. Es decir, con los que querían estar en los ambientes del Señor. El ambiente que rodea a tu hijo, a tu hija. ¿Por qué tenemos que estar tan preocupados hoy día de las redes sociales? Porque las redes sociales han pasado a ser ambientes, lugares donde se expresan, ellos hablan. Usted no puede ser un adulto que dice, no me interesa, no, te tienes que interesar. Porque digitalmente los jóvenes están conectados. El mundo está conectado digitalmente. El aire, entonces, puede estar llena de señales, pero si no tenemos un captador de estas señales, un receptor, no podemos recibirlas. Por lo tanto, si tenemos un radio, pero el receptor está adentro, es cierto, el elemento que recibe está malo, bueno, no va a servir porque tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad del receptor? Recepcionar señales. ¿Amén? Bueno, si nosotros no tenemos nuestro receptor sano, ordenado, alimentado, no va a recibir señales. Si nosotros no cultivamos la vida del Espíritu, no vamos a estar sensibles a lo de Dios. Me gustó lo que hizo Rosita. ¿Quién quiere decir un salmo? Eso es normal, escucha bien, eso debería ser normal en toda iglesia. ¿Quién quiere proclamar un salmo? Y se levanta alguien que quiera decir un salmo. ¿Quién le quiere decir algo lindo al Señor? Y se levanta alguien que quiere decirle algo lindo al Señor. Eso es normal. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama libertad del Espíritu. ¿Amén? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos le dicen al Señor que lo aman? Eso es libertad del Espíritu. El Espíritu se expresa, el Espíritu sale. Amén. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es mi fortaleza? Dígalo. El Señor es mi fortaleza. Jesús. Gracias, abuelito. Él necesita expresarse, el Espíritu. Y Él quiere salir y tú estás ahí con tu deuda. Estoy ahí, dejé el fuego, está corriendo viento, se está devolviendo, ¿para qué dejé fuego? ¿Y a qué hora va a terminar el pastor? Son casi las 10 de la noche. El Espíritu quiere expresarse, pero hay elementos que lo limitan. Entonces debemos conocer que la vida del Espíritu es una vida que para Él no es extraña. Es la vida del Espíritu. Y esa vida del Espíritu necesita una atmósfera, necesita vivir, necesita respirar. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos darle esa atmósfera. Amén. Por eso cuando las personas dicen, no se preocupe, si el que comenzó a la buena hora la va a terminar, déjenlo nomás. No, la iglesia debe preocuparse de generarle al creyente, principalmente al nuevo que está llegando a la iglesia, generarle ambiente espiritual, en todos los términos. Y digo en todos los términos, no solamente en un templo, ¿verdad? Sino que en su hogar, que escuche palabra, que escuche consejería, que reciba amor, que reciba un abrazo, que sea atendido. Que cuando va a la casa de un hermano, una hermana, que son mayores en la fe, que escuche palabra. Que logre ser contenido, contenida. Es la vida del Espíritu. Para el Espíritu es normal contener, porque la vida de Él es así. Digo de Él, me refiriéndome al Espíritu. La vida del Espíritu es contener, es amar, es abrazar, es gozar, es disfrutar. Y nosotros somos quienes debemos proveerle para que la atmósfera de Él se haga fuerte y nosotros nos hagamos fuertes en el Señor. Debemos obtener este radio preparado, ¿verdad? Es decir, una conversión genuina. Y debemos sintonizarlo y regularlo a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra. Porque cuando viene la música, cuando viene la palabra, la música escritural,
Viene entonces del cielo la señal correcta y empezamos a recibir y a entender lo que Dios nos está hablando. Porque el receptor está limpio, porque está sano. Debemos entonces atender en nuestro espíritu humano aquello que Dios nos está dando, aquello que Dios nos está ministrando. Él nos está dando palabra, Él te está animando, Él le ministra palabra a tu hijo y te llega a tu casa y te cuenta algo del tabernáculo y te dice, no, y cuando los chicos oraron por mí, y es Dios que te está hablando, es Dios, no es tu hijo, es Dios. Y está ministrando tu espíritu y está trayendo confirmación de que sí, eso es. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado de formarnos. Y la formación nuestra está dada en el espíritu que Él puso. Así dice Efesios 2, verso 22, si no me equivoco, que Él edifica casa, tabernáculo, en nuestro espíritu. O sea, Él se vino a instalar con todas las pilchas del Señor a tu espíritu, hermano. Trajo su maleta, esas con ruedas, trajo carpa, colchón, cocina, refrigerador. Él se vino a instalar a tu espíritu. Y al espíritu que Él puso no le pareció extraño. ¿Por qué? Porque Él salió de Él. Entonces, ahí usted empieza a entender que, oye, qué linda esa palabra, oye, qué linda esa canción. Oye, hermano, yo estuve escuchando hace 2 días a los hermanos Vargas, hermano. No, que en mi vida hasta ahora había escuchado. Y me gustaron, hermano. Escuché 2. Y 2 de la Gladys Muñoz. Ahí, Spotify, Gladys Muñoz en la radio. Mora en mi vida. No le voy a cantar, pero... Y Dios me ministraba. El Espíritu de Dios se debe fortalecernos, digo. El Espíritu de Dios debe fortalecernos a nosotros en nuestro espíritu. Debemos nosotros ser conscientes de esta situación. Debemos ser conscientes que hay realidades, que hay atmósferas espirituales que te fortalecen o bien que te descarrían, pues, hermano. Claro, si yo le decía a los varones, usted va caminando y el Señor y va con los audífonos y de pronto pasa una minifalda y los ojos se te quieren ir, cuidado, les dice. El espíritu, vamos. Sí, no, Señor, el espíritu. Lo mismo con las damas, no se me hagan aquí. Amén. Lo mismo, pasa, no sé, un moreno, ojos verdes, no, deben existir. Y te miraba allá. No, el espíritu. Porque la vida del espíritu debe ser constantemente, escuche bien, constantemente atendida. Si tu hijo, no sé, presenta deseo de querer tocar una guitarra, hermano, compra una guitarra de palo, que sea, hermano. Una de esas sale bueno para la guitarra. Y después le compra otra. Empieza a cantar al Señor, un teclado, o lo que sea, hermano. Si Él te pregunta por la Biblia, por favor detente, déjate de freír los huevos y atiéndelo. Porque Él requiere ser ministrado en el Espíritu. Es la atmósfera, repito, que le vamos dando para que éste sea fortalecido. La coordinación que podríamos entonces prestar a Dios es preparar nuestro espíritu, es regular nuestro espíritu y sintonizar nuestro espíritu. Debemos atenderlo a través de la palabra, la oración, el discipulado, la alabanza, el congregarnos, el adorar juntos como familia. Usted debe adorar junto como familia. Debe tener tiempo de poner música. Si nadie canta en su casa, usted ponga música y adoremos un momento, adoremos 10 minutos, 15 minutos. Celebrar cena del Señor, hacer de su hogar un lugar donde la atmósfera sea apetecible para el espíritu, que quiera estar ahí, que quiera sentirse fortalecido. Uno a veces desatiende los ambientes. A veces uno desatiende el lugar donde vamos a estar. Estamos agradecidos por poder estar en este lugar, estamos abrigados, ya no andamos como antes que arrendando allá, que arrendando acá. Bueno, así como hemos tenido preocupación de eso, debemos también preocuparnos de lo principal, que lo principal es la vida del Espíritu.
Amén. Usted tiene una visita y viene, amén, de Viña. Hay que comprar el salmón, pero hay que hacerlo, hay que atenderlos. Entonces te dice, ¿qué le gusta? Ya vamos a comprar salmón, vamos a comprar acuarios, vamos a comprar una casata. Amén. ¿Por qué? Porque usted está generando un ambiente para que se sienta bien. Porque usted ya conoce el gusto. Cuando usted entiende que el espíritu tiene una vida, él necesita ser recepcionado con lo que le gusta. ¿Qué le gusta al espíritu? La palabra, la adoración, la oración, el ayuno, el congregarse, el amar, el restaurar, el oír, el contener, el abrazar. Esa es la vida del espíritu. Amén. No agarré al espíritu y no te lo llevé a la salsoteca, no te lo llevé a la ranchera. No, a él le gustan las cosas del espíritu. Amén. Te van a mandar a la punta del cerro espiritualmente, porque él quiere las cosas del espíritu, porque es su ambiente. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 2, verso 28. Dice Romanos capítulo 2, verso 28 y verso 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Amén. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Usted sabe que al octavo día, ¿verdad? A los niñitos judíos, ¿cierto? Eran circuncidados en la carne como señal de pacto con Dios. Al octavo día. El octavo día no puede ser el séptimo ni el noveno, tiene que ser el octavo día porque es toda una situación además biológica en el niño. Hay menos flujo de sangre, por eso ellos lo hacían con toda tranquilidad en el desierto, no habían derrame de sangre, no había nada de eso porque se provoca algo especial en el cuerpo del pequeñito, cuando es chiquitito. Amén. Entonces, la circuncisión, ¿verdad? Era señal externa, escucha bien, era señal en la carne de que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Perfecto. Dice la Biblia, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Cuando Dios nos circuncida en el corazón o en el espíritu, lo que Él está diciendo, que Él te separó, Él te desgarró, Él te separó para una vida espiritual. ¿De qué me desgarró? ¿De qué me separó? De la vida antigua, de la vida carnal. Amén. Por eso hemos sido circuncidados en el corazón, porque ahora tú tienes inclinaciones a Dios. Antes no, este era pura cumbia, salsa, mundanalidad. Pero cuando Dios tocó, algo pasó y Él te circuncidó, Él te separó y rompió con la carne. Amén. Y quedaste como trompo aquí, cucarro, para el Señor. Quedaste amando al Señor. Entonces, dice el apóstol, ya no es judío el que lo es exteriormente. El que anda con la kipá, con el talit, que el candelero, que el chofar. Ese no es judío. Ni tampoco aquel, dice, el de la circuncisión, que este judío, por eso ahí cortamos, ¿cierto?, en el pene del niñito, ¿verdad?, para que al octavo día se manifieste que este pacto. Dice, no, dice el apóstol Pablo. El judío de verdad, el del interior, dice. El que ha sido circuncidado en el corazón. Amén. ¿Cuántos han sido circuncidados en el corazón? Usted siente esa separación.
ese llamado de Dios. ¿Por qué eran circuncidados? Porque eran un pueblo peculiar, diferente, monoteísta. Oye Israel, tu Dios uno es. El Shema Israel, ¿se acuerda? Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué? Porque todos tus vecinos, Israel, todos tus vecinos tienen cualquier cantidad de dioses. Pero tú, Israel, te guardarás. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y yo te creé para mi deleite. Te pondré una tierra donde yo los voy a sacar a todos y te voy a poner ahí. Pero no te metas con ni una cananea. No te vayas a los lugares altos a hacer idolatría. No, tú me serás fiel a mí. Y te daría esta porción de tierra. Así hizo Dios. Entonces, el entender esto, que Dios nos ha circuncidado en el corazón, nos habla de un llamamiento. Hemos sido separados, hermano. Ese corte en la carne hoy día es en tu corazón. Amén. Ellos acuérdense que decían, nosotros fuimos cortados en la carne, los fariseos. Nuestro padre Abraham, Isaac, nuestros patriarcas. Y Dios les dio las leyes a Moisés. Ellos se ufanaban de eso. Y él le está diciendo, oye, pero si eso ya no ocurre. Eso es lo que está diciendo la palabra. Romanos 2:29, ¿cierto? Nos dice que hoy, en la esfera espiritual, en el reino de Dios, todo debe ser en espíritu y no en letra. Escucha bien, es en espíritu. Y es tan lindo porque hace un contraste entre carne y espíritu. Y lógicamente, yo, bajo ningún motivo, estoy diciendo que la letra no es importante. La letra es importante cuando la letra tiene la frescura de Dios y es capaz de darte vida. Ellos, los fariseos, tuvieron siempre la letra y estaban muertos. Amén. El pueblo entonces judío tenía su circuncisión en la carne. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que la verdadera circuncisión espiritual no es en la carne, sino en el espíritu. No es algo en letra, sino es algo en espíritu. Por eso ahora el espíritu humano se llama nuevo espíritu. Dice la Escritura en Ezequiel 36, y yo quiero que usted busque esto. Ezequiel 36, versos 26 y verso 27. Usted tiene que salir de acá hoy día haciendo una evaluación suya de sus amistades, de sus amigos, de su casa, de su hogar, qué música escuchas, qué estás leyendo, con quién te reúnes, qué conversas, en qué ambiente tú te estás moviendo constantemente. Ezequiel 36, versos 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Está hablando de la circuncisión. Voy a sacar ese corazón de carne. ¿Sí? Dice, y os daré un corazón de carne. No es un corazón carnal, es un corazón sensible. Por eso habla de carne. Un corazón sensible. Y luego dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Él ya había puesto un nuevo espíritu. Amén. Verso 26. Y en el 27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. La pregunta es, ¿y dónde, Señor, vas a poner tu espíritu? ¿En qué lugar lo vas a poner, Señor? Lo voy a poner en lo que te dije en el versículo anterior. Yo pondré en ti un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te voy a dar un corazón ahora sensible a mí. Y luego de haber hecho eso, de haber puesto, ¿cierto?, ese corazón sensible a mí y haber puesto ese nuevo espíritu, dice, y pondré dentro de ti mi espíritu. No lo pone en el cuerpo, no lo pone en el alma, lo pone en el espíritu que Él puso. Por eso nosotros empezamos a sufrir lo que sigue después. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y después de eso dice, yo haré que tú andes en mis estatutos, que tú guardes mis preceptos y que tú los pongas por obra. ¿Qué está diciendo? Que cuando Él viene a vivir,
Cuando Él pone su espíritu en nuestro espíritu, Él dice, yo provoco que tú ames mis estatutos, yo provoco que tú guardes mis preceptos, yo provoco que tú los pongas por obra. Dice, yo provoco, yo lo hago. Yo haré que tú guardes, yo haré que tú andes y yo haré que tú pongas. Por eso toda la obra es de Dios. Yo haré que tú leas la Biblia, yo haré que tú andes según la Escritura, yo haré que tú pongas por obra la palabra que tienes en tu casa, la Thompson, la plenitud, la que te compraste, dice, esa yo haré que tú la pongas por obra, yo haré que tú camines por ella. La pregunta es, ¿y cómo lo harás, Señor? A través de mi espíritu, el cual está en tu espíritu. Por eso, insisto, debemos nosotros darle a este espíritu una atmósfera donde ella se sienta fortalecida. Cuando usted está haciendo dieta, si alguna vez ha hecho dieta, y usted va a la casa de los que justo los hermanos que están en modo dieta, porque hay casas modo dieta en esta iglesia, pero está bien, yo también paso por esos periodos. Y usted va a esa casa, y usted sabe, pucha, voy a ir, estoy a dieta, y dice, hermano, ¿se sirve algo? Y tengo un pancito de integral, y dice, oh, qué bueno. Y ahí, yo estoy acá feliz porque voy. Qué bueno, porque me siento súper bien, porque vamos a comer no otras cosas fritangas, sino que cosas sanas, semillas. Usted está feliz. ¿Está feliz? Lo mismo ocurre, caso contrario, lo mismo, hermano. Cuando usted quiere del Señor y va a lugares donde, y no hablo de los trabajos necesariamente, pues los trabajos son los trabajos. Estoy hablando donde tú vas voluntariamente. Amén. Donde usted va voluntariamente y tiene que estar en un lugar porque usted quiso estar ahí y empieza la grosería, el doble sentido y sale ese interrogante sobre su cabeza y usted se dice a sí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Es ahí, ese es el lugar donde usted tiene que salir. Porque lo único que está haciendo es ahogar la vida del Espíritu. El Espíritu necesita otra atmósfera. La atmósfera de lo bueno para las semillas. La atmósfera que lo revitaliza. Por eso David lo dice, insisto, dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Porque esos me oxigenan, porque esos me alimentan. Amén. Lo último. Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué es la ley? La palabra, los estatutos del Señor. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen, ¿cierto?, del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. La pregunta es, Romanos capítulo 7, verso 6. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Bajo qué régimen debemos nosotros vivir? Dice la palabra, bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿El Espíritu tiene un régimen a través del cual Él vive? ¿Una forma de vida? Sí, la tiene. El Espíritu disfruta al Señor. El Espíritu que Dios puso en nosotros. El Espíritu ama la palabra, ama la oración. Dice la palabra que en ese nosotros debemos vivir. Porque si nosotros nos mantenemos viviendo bajo el régimen viejo, así lo describe la Escritura, el régimen viejo de la letra era el cumplimiento de la ley por obras. Amén. Israel tenía la ley, Israel tenía la palabra. Ya, perfecto. Y ellos servían según los estatutos por comportamiento. Amén. No por el régimen nuevo del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu es que Él viene a habitar en nosotros, su Espíritu, el Espíritu de Dios viene, se amalgama con Él y se provoca Ezequiel,
que Él viene a hacer que yo ande en su palabra, que yo camine en sus preceptos y que yo la ponga por obra. Él lo hace. La Biblia dice la Escritura, dice, yo haré que tú guardes, que tú andes y que tú pongas. Dice, yo haré. Por eso toda la gloria es de Dios. Si usted llegó acá es porque lo trajo el Señor. Amén. El día que usted llega al cielo y usted cómo llegó aquí, usted tiene que decir, el Señor me trajo. Toda la gloria es de Dios. No hay ni un espacio para que usted tenga una pizca de gloria. Entonces, entendiendo que el régimen del nuevo espíritu o del espíritu nuevo es que la vida es de Dios y no es mi esfuerzo, yo entiendo que tengo que huir entonces del régimen de aquella letra vieja. Y aquella letra vieja no es que dé por vieja la Escritura, sino que era la forma de servir a Dios en el esfuerzo humano. Por eso la Escritura dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero ¿cómo mata? Mata porque para ti no es un deleite, porque tú lo haces por cumplir. ¿Por qué no vas a la fiesta? No, es que en mi iglesia no me dejan. Tú no puedes decir eso. Tú no vas porque tú amas al Señor. ¿Por qué tú no se ríe las tallas de doble sentido? No, es que no me deja mi discipuladora. No, pues hermano. Eso es servir en el régimen de la letra vieja. Nosotros vivíamos en el régimen de la letra vieja. Usted andaba con garabato para arriba y para abajo, pero veía una animita algo y usted se persinaba. Porque no entendíamos. Pero cuando Dios se revela, y esto es tan maravilloso, es tan lindo, porque ¿cuántos de nosotros hemos intentado salir de hábitos de pecado con nuestro esfuerzo? Y eso sabe que no es otra cosa que volver precisamente al régimen viejo de la letra, del esfuerzo humano. Cuando la Biblia dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y ese régimen tiene una forma de ser. El Espíritu ama la palabra. El Espíritu ama la Escritura, el Espíritu ama congregarse, el Espíritu ama adorar, el Espíritu ama, quiere estar con Dios. A ese régimen yo tengo que sumarme. Por eso necesitamos una atmósfera, en todo sentido. Cuando los matrimonios jóvenes que tenemos acá en la iglesia, que cuando tengan sus tiempos en su hogar, pongan música o canten y adoren juntos. Adoren, alaben al Señor, tengan momentos que la casa se llene del Señor, que sean fortalecidos en el Espíritu, que los que tenemos hijos y que por ahí tocan algún instrumento, que los aprovechemos. Que si usted tiene una radio y está trabajando y puede escuchar música en su trabajo y le permiten, ponga música. Dele ambientes al Señor, ambientes del Espíritu, porque Él ahí se siente fuerte. Pero ahora, dice la palabra, estamos libres de la ley. Porque hemos muerto para aquella. Hemos muerto para la ley, dice, hemos muerto para ella, en la cual estábamos sujetos, esclavizados. Lo hacíamos para cumplir. Nunca fue un deleite. ¿Cuándo fue un deleite? Cuando Dios puso su espíritu en mi espíritu. Y me dijo, yo haré que tú andes en mis estatutos, yo haré que tú andes en mis preceptos, y yo haré que tú los pongas por obra. ¡Wow! Ahí fue una alegría. Y te nació venir a la iglesia. Y te compraste una Biblia. Y de pronto escuchabas a los hermanos conversar y metiste tu cuchara y el Señor me habló. Y pues tú tiráis un versículo bíblico porque estabas lleno de gozo. A lo mejor el versículo ni pegaba, hermano. Y los más viejitos te miraron así como... Pero no te dijeron nada, pero tú estabas lleno de gozo, porque estabas experimentando esa vida del nuevo régimen. A esa vida es que se refiere la Escritura, que debemos caminar en el Espíritu. No es una cosa de meditación trascendental, hermano, que ponemos los ojos blancos. No. La vida en el Espíritu es la atmósfera a la cual está acostumbrado si salió de Dios. Si en el cielo todo es adoración, todo es puro, todo es bello, todo es hermoso. Y Dios lo sopló en ti. Por eso cuando empezamos a adorar y el Espíritu de Dios mora en ti y se hace uno con el tuyo, tú te empiezas a identificar con la adoración. Te identificas con la palabra. Porque sabes que ella salió del cielo. Por eso la Biblia dice que cuando usted parta de este mundo,
su espíritu, hermano. Lo que Dios puso va a volver a Él, porque es de Él. No te niegues a darle la atmósfera que que el Espíritu necesita. No te niegues a eso. Dásela. Y a tus hijos pequeñitos, refuérzalas, estimúlalas. La iglesia de niños estimula. Y empezamos a cantar con letras, con señales, y estimulamos. ¿Y quién quiere dar gracias al Señor? Y usted le manda la tarea de alabanza y te dice, otra vez, la tía Camila mandó. Lo que estamos estimulando el espíritu de tu hijo. Y llegan acá y presentan sus alabanzas, sus sacrificios de alabanza y son traídos a Dios nuevamente. Es tan duro, hermanos, ser joven hoy día. Y por favor, el joven, no piense usted en los 15 para arriba, no, hermano, ya. Cada vez esto se estira más la brecha. Los niños cada vez son más invadidos por personas perversas, por pornografía, por suciedad. Necesitamos que el espíritu que habita en cada uno de nuestros niños sea avivado siempre. Esté sensible a Dios. Esté sensible a la atmósfera del Señor. Por eso no te quejes. Si mañana hay reunión, no te quejes. Ven, deja que tu espíritu respire, que adore. Que sea administrado por un coordinador o un jovencito o señorita joven, hermano. Que tienen una relación con Dios diferente a la nuestra. Otras necesidades, pero del mismo Dios. La interdependencia de los ministerios es eso. Cuando jovencitos nos ministran con su forma de ser, con sus palabras, y los necesitamos. Y en la noche van al trasnoche los más viejos, y tenemos algo que usted necesita. Después van damas y tienen algo, y van otros y otros. La interdependencia. Nos necesitamos. Póngase de pie, amén. ¿A cuánto Dios les habló? Póngase de pie. Vamos a cantar un par de canciones. No corra las sillas. Vamos a adorar un momento y luego nos vamos a retirar. Acérquenme el cuaderno de la oración. Pero yo quiero que usted se ponga de pie y cantemos al Señor. Cantemos. Que usted entienda que cuando estamos cantando la palabra, el Espíritu se empieza a fortalecer, porque está hecho de esto. Aleluya. Esperaré consolación, esperaré el Espíritu. Aleluya, dígalo. Y no veré la muerte sin estar contigo. Esperaré, Señor. Aleluya. Tu gracia, tu presencia me ha traído. Tu gracia y tu presencia me han traído, Señor. Y hoy bendeciré tu nombre diciendo: eres mi paz. Y ya puedo descansar. Aleluya. Levanta sus manos. Mis ojos han visto la salvación, tu luz y la gloria de tu habitación, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Eres mi paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, vamos. Pueblo en tinieblas, ¿Qué vio? gran luz. Sí, sí. Morando en sombra. Yo era la ciudad oscura. Resplandeció. Y resplandeció mi ciudad. Resplandeció. Resplandeció. Aleluya. Eres mi paz. Eres mi paz, eres mi paz. Y ya puedo descansar. En ti puedo descansar.
Mis ojos han visto la salvación.